¿Vieron mi correo? Y a la pregunta específica de hacemos el examen ¿cuándo? La respuesta es... Pues creo que la mayoría quiere el martes de la siguiente semana. ¿El martes que entra? Sí. Martes 15. Creo que es 16, ¿no? Sí, sí, martes 16. Ok, entonces el martes 16 lo voy a hacer en el campus virtual. ¿Ya se registraron todos? No Creo sé si que ya. falte alguien. Ok, entonces, el martes 16 a las 10 lo voy a habilitar y les voy a dar 45 minutos nada más. ¿Está bien? Sí. Y, Ok. sí, Sí, ok. está bien. Vamos a dejarlo hasta lo que veamos hoy, que es dispersión. Ya lo demás lo pasamos para después. ¿Está bien? Sí, está Sale. bien. Ujú. Ok, entonces ese tema ya está. Vamos a empezar con la clase de dispersión. Ok, ¿ya la ven? Ya. Sí, ya. Sí. Bueno, entonces, dispersión. Los procesos fundamentales que se llevan a cabo en biogeografía es evolución, extinción y la tercera es dispersión. Entonces, hubo a lo largo de la historia gentes que siempre fueron dispersionistas, como por ejemplo Darwin, Wallace y Asa Gray, ese último es botánico, y hubo gente que siempre fue lo contrario de un dispersionista, es un extensionista. Esos todo lo trataron de explicar a base de corredores o de puentes terrestres, en el caso de biotas terrestres. Y esos los más importantes fueron Lyell, Forbes y Hooker. Y el gran problema entre los dispersionistas y los extensionistas eran las grandes barreras. Los dispersionistas pensaban que las especies podían pasar grandes barreras y los extensionistas pensaban que no. Bueno, ¿qué es la dispersión? Es la capacidad de un organismo de moverse de un lugar en el que se origina evolutivamente y desplazarse hacia nuevos lugares. En general, por ejemplo, en plantas va a estar limitada solo a una etapa de la vida. Solo, por ejemplo, en angiospermas, solo los frutos o las semillas se pueden mover, o en el caso de los helechos, las esporas. En muchos animales, solo los estadios larvarios. Y entonces, cuando se hacen mapas de distribución, no se mapean los propágulos, sino que se mapean los adultos, ¿no? Y entonces, esos adultos no nada más están limitados por a dónde pudo llegar el propágulo o este elemento de dispersión, sino que están limitados por todos los factores ambientales que son los que le van a permitir mantenerse en donde está o desaparecer. Esto puede ser eh, a través del tiempo o en épocas de tiempo muy cortas. Entonces, que por ejemplo, la capacidad de dispersión de una planta es absolutamente impresionante. A mí me gusta el ejemplo del coco. Lo que está en el mapa multi arriba a la derecha son esas líneas rojas, abarcan toda la distribución de los cocos, incluso en épocas precolombinas, o sea, el coco ya estaba en América antes de que llegaran los europeos y está en todo el sureste asiático y está en las costas de los dos lados de África. Entonces, realmente la capacidad del coco de moverse es muy impresionante porque tiene esta capa café que todo el mundo conoce en un coco,
que le da una flotabilidad impresionante. Pueden durar años flotando en el mar y cuando llegan a una costa germinar. ¿Qué pasa con los pobres que llegan a Europa? Pues esos no tienen las condiciones para desarrollarse y entonces el adulto no se establece y entonces la distribución del coco, a pesar de sus capacidades de dispersión, se limita a zonas intertropicales, o sea, no va más allá del trópico porque no aguanta heladas, ¿no? Entonces, antes de que les quedara claro a la gente que estudia biogeografía que los continentes se movían, todas las distribuciones que ya habíamos visto de biota terrestre, que no se puede explicar fácilmente, la trataron de explicar por medio de puentes. Y ya les había enseñado una imagen en la que si de veras usabas puentes para conectar todas las distribuciones, pues entonces prácticamente no había mares, ¿no? Tenían que postular muchísimos puentes terrestres para poder explicar la biota terrestre. Entonces, hasta que no les quedó claro lo de la deriva continental, pudieron deshacerse de estos puentes terrestres. El problema es que los puentes terrestres realmente existen, sí ha habido. Bueno, entonces, hay un dilema que viene del inglés, que es una mala traducción, pero vamos a usar dispersión en el sentido de dispersal, que ese lo acuñó Ubardi, que como definición es la capacidad de los organismos para moverse de su lugar de origen y llegar a nuevos lugares. Es un evento que es infrecuente y es totalmente estocástico, no se puede predecir y además es muy difícil de estudiar. El primer problema es decir cuál es el lugar de origen. Después vamos a ver cómo se ha tratado de definir cuál es el lugar de origen de algún taxón. Eso se ha estudiado y discutido muchísimo, pero bueno, empezando porque dices, ok, este se dispersó, ajá, ¿y de dónde venía? ¿De dónde evolucionó? Entonces, eso no es nada fácil de contestar. Entonces, este movimiento puede ser a larga distancia y entonces se llama en inglés jump dispersal. Las dispersiones a larga distancia son muy conocidas para zonas en donde hubo algún evento catastrófico. Uno que se estudió mucho fue cuando reventó una isla del sureste asiático que se llamaba Krakatoa. Reventó y prácticamente la mitad de la isla perdió toda la biota y también se conoce que esta dispersión a larga distancia tiene que ser lo que da origen a las biotas de islas de origen oceánico tan lejanas como Hawái, por ejemplo, ¿no? Que tiene que venir la biota de algún lado. Entonces, este es el ejemplo de Krakatoa. Krakatoa es esta isla que dice Rakata Anak Krakatau en el mapa de la izquierda. Entonces, esa isla que está perfilada con puntitos era muy grande, revienta un cráter, hubo una explosión muy impresionante. Ahí en la foto se ve que se pierde toda la parte de arriba de la montaña y se forma un nuevo cráter, pero la mitad de la isla se pierde. Y a la derecha está cómo fue llegando la invasión a estas tierras yermas por la explosión, cómo fueron aumentando el número de especies entre pteridofitas, espermatofitas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. La explosión fue en 1883, es el punto de inicio, y luego se van acumulando con el tiempo el número de especies que llegaron por una dispersión a larga distancia. Y luego está el concepto de difusión. Eso es que hay una expansión del rango de una distribución de una especie, pero mucho más lenta y entonces no es nada más que van llegando propágulos, sino que involucra además poblaciones y entonces esto se va a llevar a cabo durante muchas generaciones. Y eso pasa cuando se da una combinación entre larga distancia y difusión. Entonces, hay eventos mezclados en los que primero hay un evento de dispersión y ya que llegan a un nuevo hábitat, entonces empiezan un proceso de difusión a largo plazo, por periodos muy largos,
y es el caso de la garcita esta blanca, es una especie nativa de África. Cruza el océano Atlántico por sus propios medios, obviamente se supone que volando, a lo mejor con algún empujoncito de un ciclón o algo así, pero bueno, finalmente llega como un evento de dispersión a América a partir de África, y ahí llega al norte de Brasil, más bien como por Surinam, en 1937. Pero vean cómo ha ido moviéndose por medio de difusión a través de muchísimas generaciones. Ya en el 2000 estaba prácticamente en Canadá. Y de esos hay varios ejemplos muy bonitos. Por ejemplo, este Sturnus vulgaris se introdujo intencionalmente, también es una especie europea que se introdujo a Estados Unidos en 1800 y tantos, y ha ido invadiendo desde el este de Estados Unidos, donde se introdujo, hacia el oeste, y ya prácticamente para desde 1980 y estaba en todo Estados Unidos y llegando a Canadá y a México. Otros se las han arreglado de manera más lenta, por ejemplo, los armadillos, que son sudamericanos, esos no tuvieron un evento de dispersión. Eso es una vez que se formó el Istmo de Panamá y se unió Norte y Sudamérica, ha ido caminando, y me imagino que un armadillo no camina muy rápido, y sin embargo ya para 1995 estaba prácticamente en todo, bueno, en la mitad del este de Estados Unidos. Entonces, aún, también otra que está haciendo lo mismo son las zarigüeyas, esas ya también van muy avanzadas. Hay unos ejemplos que después vamos a ver cuando veamos biogeografía de la conservación, que han resultado desastrosos, ¿no? Todo el mundo sabe la historia de la introducción de los conejos a Australia. Australia es especialmente vulnerable porque tiene muchísimos millones de años de aislamiento, y entonces una vez que introducen accidentalmente o a propósito una especie a un lugar en el que no tiene ni enfermedades, ni depredadores, ni demás, entonces se convierten en problemas muy, muy importantes. El de la izquierda arriba es cómo introdujeron a los conejos en 1860. No tenían un depredador, se reproducen de una manera impresionante, entonces ya para 1980 habían invadido toda Australia y estaban causando unos problemas impresionantes. Y el caso de abajo es el caso del zorro rojo, que también se introdujo por ahí de 1880 y tantos, a finales del siglo antepasado, y también empezó a conquistar todos los territorios porque tampoco tenía depredadores ni enfermedades. Y finalmente está la migración secular, esa es todavía más lenta, esa toma miles de generaciones y es tan a largo plazo que incluso las poblaciones pueden evolucionar, ¿no? Y cambiar mientras se van moviendo. Uno de los ejemplos más obvios es los puentes terrestres verdaderos, por ejemplo el de Beringia, que se abre con las glaciaciones, entran los humanos y a través de miles de años y cientos de generaciones se van moviendo hacia el sur. Nada más que son eventos temporales. Por ejemplo, el corredor de Beringia solo puede haber sido un corredor importante al principio del Cenozoico, y también fue un puente asimétrico porque se movieron muchas más especies de Asia y Siberia hacia Alaska que al revés, porque ahí puse a los humanos, pero también ya les había dicho, pasaron caribús y renos y quién sabe cuánta cosa. Otro caso de un puente terrestre verdadero es este corredor entre Sudamérica y Norteamérica, que se desarrolla en el terciario temprano y que entonces permite que las biotas de Norte y Sudamérica, las biotas terrestres de Norte y Sudamérica, se puedan mover de un continente al otro. Y obviamente lo que constituye un puente terrestre se constituye también en una barrera marina, ¿no? Y esto es el Pacífico y el Atlántico, que habían estado conectados hasta que apareció el Istmo de Panamá, entonces se pierde, ¿no? Entonces, hay otros conceptos asociados a estas dispersiones y es el de corredor.
Un corredor es una ruta de dispersión que permite que la mayoría de los taxas se muevan de un lugar a otro, es decir, no es nada más una o dos especies, sino que son biotas completas. Uno de los corredores más famosos es el mar de Tetis, que dura 500 millones de años y se interrumpe hasta que África se conecta con Asia por medio de esta península arábiga y entonces ya se bloquean el Océano Índico y el mar Mediterráneo y el corredor que era Tetis para toda la biota marina desaparece. Los filtros son rutas de dispersión, pero que son mucho más restrictivas que los corredores. En este caso se bloquean el paso de ciertas formas, no es que se atraviesen las biotas completas. Y estos filtros, las barreras de estos filtros pueden ser debidas a factores bióticos o a factores abióticos. El ejemplo de estas islas son estas islas del sureste asiático. La más a la izquierda, en la imagen de la derecha donde están las barras, es Java y hay un montón de islitas que forman todo un corredor y la porción más oeste de estas islas es Australia. En la imagen a colores de la derecha pueden ver que la isla más grande de la derecha es Papua Nueva Guinea y Australia está inmediatamente abajo. Y entonces lo que representa esta gráfica es el cambio en composición de especies de reptiles en las islas que van primero de oeste hacia este. Primero son puras barras grises, es decir, son especies orientales. Y conforme se van acercando a Australia, la composición es exactamente al revés. Las islas más cercanas de Australia tienen un componente de especies muy relacionado con Australia y Nueva Guinea, pero no con el sureste asiático. Y finalmente hay una cosa que se llaman sweepstakes, que la traducción exacta de sweepstake es una lotería, ¿no? Entonces una lotería es, en este caso, es un evento de dispersión totalmente aleatoria, pero en el que por alguna razón muchas especies se pudieron establecer, ¿no? Entonces, un grupo de especies que por una lotería del azar llegan en grandes cantidades y se establecen. Y unos de los ejemplos más famosos son las biotas de Hawái, porque Hawái son islas oceánicas de origen volcánico que tienen diferentes fechas geológicas en las que se han formado, pero tienen ya una biota rica. Y entonces cuando sacan las filogenias, en realidad pueden ver que ha habido una diversificación que se dio en estas islas, pero por eventos de invasión totalmente aleatoria. De la derecha es una filogenia de unas polillas, las larvas son minadoras y sacaron la filogenia con relación a la edad de las islas y no les da, en realidad no pueden establecer que haya como en el otro caso de las islas del sureste asiático, de que iban invadiendo más de un lado que del otro. En este caso no, hay de repente una radiación muy rápida que no se puede explicar nada más con la edad de las islas. Bueno, entonces las islas van a ser unos como laboratorios muy importantes para entender los eventos de dispersión. Un efecto muy importante es el efecto fundador, en el que llega algún propágulo. Este propágulo puede ser tan mínimo como una hembra embarazada, sería el propágulo mínimo, o en el caso de plantas una espora o una semilla, pero como va a ser un propágulo, van a tener que pasar esos individuos por un cuello de botella en el cual no tienen una diversidad genética grande, sino que van a tener que superar esa diversidad baja para poderse establecer. Una vez que se establecen, puede haber una radiación muy rápida, por ejemplo, el caso de plantas de crecimientos rápidos, herbáceos y demás, como las asteráceas o como las moscas de la fruta, las drosofilas, que tienen un montón de generaciones en poco tiempo, entonces pueden tener una radiación rápida, pero también
sufren otros problemas. Por ejemplo, se sabe que muchísimos de los organismos en las islas tienden a ser más pequeños que los que les dieron origen, tienen que cambiar sus sistemas reproductivos, generalmente en plantas se vuelven autógamas, se pueden reproducir ellas mismas, y en animales se convierten en animales más oscuros. También hay casos en los que las migraciones se van con todo el territorio. Es lo que pasa, por ejemplo, con India, que se separa, más bien se va a incrustar a Asia con toda su biota, o el caso de Baja California, en que la península se está separando con toda la biota que llevaba relacionada a Sonora y Sinaloa. La migración a larga distancia y la expansión de la distribución es cualquier cambio en la distribución de una especie o cualquier ¿cómo se llama? Nivel jerárquico taxonómico, no necesita ser una especie, puede ser un género, lo que sea, a través del tiempo. Entonces ya se conoce que hay movimientos verticales en el plancton que se mueven en eventos diarios de emergencia y surgencia. Hay viajes masivos de poblaciones de animales, unos se avientan todo el planeta, ¿no? Del norte a sur, y hay avances y retrocesos graduales de especies que están limitados por cambios climáticos. Y más ya lo habíamos visto. Bueno, y estos son los eventos de migraciones a larga distancia, pero que no llevan como a fuerza un evento de dispersión, porque pueden regresar al lugar en el que estaban sin establecerse de manera permanente en otras zonas. Hay viajes de aves marinas que se conoce muy bien, que van de lado a lado, y hay distribuciones de plantas, sobre todo las que tienen grandes tolerancias a parámetros ambientales, que van fácil, sin ningún problema, desde Canadá hasta Argentina. Y sería todo. ¿Preguntas? Todavía no vamos a hablar sobre el sitio de origen, ¿verdad? No, apenas vamos a ver en la próxima clase algunas de las técnicas que se usan para la reconstrucción biogeográfica, como panbiogeografía, vicarianza, etcétera, y hasta después veríamos centros de origen. Pero bueno, básicamente de centros de origen se buscan ciertas características de las especies, por ejemplo, bueno, de las especies y el lugar. Por ejemplo, para decir que una planta es de algún lugar, se postula, bueno, la evidencia más clara es el fósil más antiguo. Lo único que de veras te dice es de ahí, es el fósil más antiguo. Eso es ya, por fin, ¿no? Pero de eso hay poco, ¿no? Los buenos fósiles y de plantas, así de grupos ya más recientes, no hay fósiles. En ausencia de fósiles tienes que buscar alternativas, por ejemplo, la diversidad genética, que las tolerancias a parámetros físicos, etc. Son como 8. Ajá. Y por ejemplo, cuando, en este caso en los que son migratorios, se establece como sitio de donde habitan, desde donde, o sea, todos los sitios en donde están presentes, o específicamente solo en uno. ¿Cómo? Estas especies que migran tienen, bueno, por ejemplo, en aves marinas, tienen en algún momento que regresar a donde anidan. Y entonces generalmente se habla de su distribución con respecto a donde están más tiempo. Estoy pensando en unos pajaritos, les dicen puffins, no sé cómo se llaman en español, son unos que comen una cantidad impresionante de peces, son parientes de los pingüinos. El caso es que estos solo anidan en acantilados rocosos durante, no sé, 2-3 meses en el verano, y el resto del tiempo lo pasan en el mar, muy al norte. Entonces, en realidad se habla de su distribución como la etapa de más tiempo de vida. Dicen que son marinos de zonas de aguas frías y que solo regresan a anidar a estos acantilados. ¿Eso es lo que me preguntabas?
Sí. ¿Algo más? ¿Algo más a la 1? ¿Algo más a las 2? Ok, entonces nos vemos el jueves para ver estas técnicas de reconstrucción biogeográfica histórica y el martes el examen a las 10 en el campus virtual. ¿Ok? Ok. Ok, sí, gracias. Ok, gracias. Adiós. Gracias.